Hola, ¿cómo están? Una vez más acá en el barro, como cada semana, tratando de ver qué es lo que está pasando en la política argentina y en cada uno de los distritos en este año electoral, con pandemia, con crisis y con tantas novedades que se dan día por día. Sobre todo últimamente, lo más movido parece ser, no, es la oposición desde el punto de vista de armados, desarmados, idas y vueltas, y estamos con alguien que conoce mucho el paño en el lugar más caliente, siempre que es la provincia de Buenos Aires, y estoy hablando de Daniel Lipovetsky, que en este momento es diputado provincial, está en La Plata. Daniel, ¿cómo andás? Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. La pregunta la hago yo, ¿todo bien? O sea, ¿está mejor o está más caliente que nunca la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, son días intensos, es lógico, faltan muy pocos días para el cierre de lista, que es el 24 de julio, por lo tanto eso de alguna manera genera que la temperatura de alguna manera interna aumente y las expectativas y también las negociaciones y los diálogos. Así que es normal, no hay que sobredimensionarlo, más allá de que por supuesto en un contexto donde nosotros somos oposición y por lo tanto, y además una oposición que con una fortaleza muy importante, digamos, dentro de la situación política de la Argentina, hace que este tipo de cierre, esta cierre lista genere mucho más repercusión que otros cierre listas de otros espacios políticos. Cuando uno es oficialismo, eso no pasa tanto, porque en definitiva, cuando uno no tiene lugar en una lista, puede ser compensado con algún acuerdo para integrar un gobierno, un poder ejecutivo. Cuando uno está en la oposición, por supuesto que hay expectativa de mucha gente integrada en listas, pero no hay lugar para todos. Entonces, de ahí es que son mucho más intensas las negociaciones de lo que estamos viendo hoy en Juntos por el Cambio. Ujú. ¿Qué es lo que está claro hoy? Haceme de periodista, porque yo no entiendo nada. Entonces, vos me haces de periodista, o sea, ¿cómo está el tablero? Bueno, En la provincia. en la provincia. Bueno, perfecto. Bueno, en la provincia tenemos un candidato que ya ha empezado su vocación de ser precandidato, en realidad, vamos a corregir, precandidato, que es Facundo Manes, que dentro por supuesto, del radicalismo, que son unas patas importantísimas de Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires además tiene una fortaleza singular el radicalismo en la provincia. Tiene muchísimos intendentes, realmente tiene una presencia muy fuerte. Y después, dentro del PRO, tenemos dos precandidatos que han, de alguna manera, todavía no han oficializado su posición, pero es posible que lo sean. Uno, por supuesto, es Diego Santilli, el otro es Jorge Macri. Y después podremos sumar a eso a Gustavo Pose, que también ha tenido de alguna manera alguna posibilidad de ser candidato, y a Emilio Bonzó, que también tiene esa opción. Me parece que en el marco de la provincia estamos hablando por ahí. Ahora, vos me preguntás, ¿va a haber 4 o 5 listas en estas pasos? Yo creo que no en la provincia. Yo creo que esto se va a terminar unificando, lo más probable, lo que yo imagino, en dos listas. Una, veremos si se define que sean listas por espacio político, entonces de alguna manera habrá que el PRO tratar de unificar su posición y el radicalismo también, y ahí habrá que ver cómo puedan acordar Manes y Pose por un lado, y por el otro lado veremos cómo podemos acordar Jorge Macri, Diego Santilli y Emilio Monzó, en todo caso, por el otro. Pero bueno, o Ujú. mezclada. Si es mezclada, bueno, podemos encontrar los diferentes acuerdos que podemos ver, ¿no? De pronto podemos encontrar a Manes con Monzó y a Santilli con Pose. Eso también podría ocurrir en ese marco. Pero yo creo que vamos camino a una paso de dos. No imagino una paso de más de dos. O una lista unificada que lo veo mucho más difícil, pero bueno, no hay que descartarlo. En la ciudad de Buenos Aires hace unas semanas parecía que era inevitable que iba a haber una paso y hoy hubo un acuerdo y de alguna manera se bajó Patricia Burrich y seguramente va a haber una sola lista. Bueno, me parece que Ujú. o por lo menos una sola lista de los partidos principales, más allá de que después López Murphy veremos qué hace. En la provincia de Buenos Ujú. Aires veo lo mismo. Veo una de dos o una unificada, más quizá algún precandidato menor dentro del peso político y electoral que tiene Juntos por el Cambio. Ujú. Explícame, desde el punto de vista político, estructural, histórico, hasta familiar, si querés, las diferencias entre Jorge Macri y Diego Santilli.
Mira, a mí me parece que en realidad, más que todo, hay que verlo por el origen de cada uno. Jorge es alguien que viene más desde, digamos, en un momento del sector privado, que luego se incorpora al PRO de alguna manera a través de su vínculo con Mauricio y construyó, digamos, hizo una construcción política muy interesante, teniendo en cuenta que fue el primer intendente que tuvo el PRO en la provincia de Buenos Aires. Y ha hecho una muy buena gestión en Vicente López y eso le ha dado una fortaleza. Es hoy quien preside el PRO en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto tiene una construcción bonaerense de hace varios años. Diego Santilli viene del peronismo, tiene una historia de alguna manera vinculada con eso, pero por supuesto hace muchos años ya que se incorporó al PRO, cuando Mauricio formó el PRO, que sumó gente que vino del radicalismo, gente que vino del peronismo y otros que venían de sectores más independientes. Así que hace muchos años que está, pero tiene su origen más vinculado con el peronismo y por lo tanto, más allá de que ha hecho su carrera política gran parte en la ciudad de Buenos Aires, él ya había participado en la provincia, había sido funcionario del IPS en su momento y además vive en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, de alguna manera tiene un contacto importante con la provincia y creo que desde que viene de una representación más diversa por venir del peronismo y ahora está en el PRO, me parece que de alguna manera es un candidato que hoy puede sumar más adhesiones en la intención nuestra y que coincide, la de Horacio y de varios de nosotros, que creemos que el camino para lograr ganar en el 2023 es ser lo más amplio posible, ¿no? Y en ese marco me parece que Diego puede representar más esa amplitud que Jorge, pero veremos, por supuesto, después lo que deciden los bonaerenses. ¿Por qué más amplitud Diego que Jorge? ¿Porque el apellido Macri pesa de alguna manera? Mira, no sé, Jorge, ya más allá de que tenga el apellido Macri, Jorge ya es una persona, alguien que tiene una presencia en la provincia de Buenos Aires, independientemente de que es el primo de Mauricio. Por esto que te decía, es intendente, fue el primer intendente del PRO, es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, tiene un sector que lo acompaña, varios intendentes vinculados con él, de varias ciudades importantes como Junín o 9 de Julio. San Antonio de Areco. Por lo tanto, me parece que no, independientemente del apellido, lo que creo sí que en un escenario de Jorge, su trayectoria política siempre lo hizo en el PRO y por lo tanto tiene un perfil más de alguna manera más acotado al PRO. Santilli viene de otro espacio político, se sumó, expresa más las ideas con el peronismo. Yo creo que nosotros tenemos que sumar muchos peronistas que están absolutamente desencantados con el gobierno, entonces puede representarlo. Pero independientemente de eso, los dos son buenos candidatos. Y en definitiva, si hay una PASO, veremos cómo se posiciona. No creo que haya diferencias ideológicas entre los dos, como para decir, mirá, uno expresa una cosa y otro expresa otra, porque los dos de alguna manera Sí, creen en la por eso construcción. por eso trataba de ser amplio en la pregunta, porque creo que las disputas no son básicamente ideológicas, creo que ni siquiera en la Argentina, Es entre verdad, oficialismo y oposición. es verdad, pero Creo que son por espacio de poder y vos lo dijiste muy bien, el que está en el oficialismo tiene más para repartir siempre que el que está en la oposición. Una cosa que me plantean algunos ligados a las intendencias del PRO, sobre todo en el Gran Buenos Aires, algunas de ellas, eh, como que dicen, bueno, ya hay que dejar de intervenir al PRO desde la capital federal. Hay que dejar que la construcción bonaerense siga su propio camino. ¿Hay algo de cierto de esto o es tratar de ponerle un nombre a alguna misión moral a algo que en el fondo no pasa por ahí? Mira, a ver, es una realidad que la mayoría de los gobernadores que hemos tenido han venido de la ciudad de Buenos Aires. Y esto de alguna manera marca que ha tenido la provincia, ¿no? Y eso de alguna manera marca que hay una falla en la construcción de dirigentes bonaerenses para que tengan después proyección más nacional o proyección más global dentro de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que es un país, ¿no? 17 millones de habitantes, un territorio enorme. Y yo creo que tiene que ver en parte a que lo que uno ve, yo hace un año y medio que soy legislador en la provincia, noto que la repercusión de todo lo que se hace en la provincia de Buenos Aires es muy menor en comparación con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o lo que pasa a nivel nacional, por ejemplo, con el Congreso. Y eso se ve mucho, ¿no? Yo siempre me llama la atención que nosotros acá en la legislatura, digo acá porque estoy en mi despacho acá en la legislatura Sí, sí. bonaerense,
votamos leyes para 17 millones de habitantes. Son leyes para un país, ¿no? Casi el tamaño. Y la verdad que nunca tiene ninguna repercusión. O sea, en ningún medio que se votó una ley determinada, muy poquito, muy poca repercusión. Entonces me parece que hay un sistema de alguna manera que no ayuda a contribuir a que aparezcan candidatos fuertes desde la provincia. Me parece que eso es lo que hay que ir corrigiéndolo justamente con una política de fomento de todo lo que es bonaerense, pero no necesariamente es que nos opongamos a que venga alguien desde la ciudad a querer, digamos, porque tiene algún vínculo con la provincia, poder ser candidato. A mí me parece que en ese marco hemos tenido buenos y malos gobernadores que vinieron de la ciudad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de dos espacios políticos. Tanto Antonio Cafiero como María Eugenia Vidal, de alguna manera, eran porteños y fueron gobernadores y que hicieron una buena gestión. Después tuvimos otros que fueron malos. Entonces me parece que tiene que ver con la vocación de querer de comprometerse con la provincia y de recorrerla y de entenderla, más que el origen de ser nacido o no y de haber trabajado siempre en la provincia o no. Uh-huh. Tengo un paréntesis para algo que te quiero hacer una apreciación mía en voz alta. Yo hoy a la mañana escribía y decía para Radio Perfil, en este debate que hay entre María Eugenia, la gente de María Eugenia Vidal y la gente de Axel Kicillof, a partir de que María Eugenia borró de su bio, de su Twitter, orgullosamente bonaerense, ahora que se vuelca a la capital, y después los de María Eugenia salieron a decirle a Kicillof que él también fue candidato en la capital, o sea, una serie de chicanas un poco escolares, así de colegio secundario. Señorita, señorita, aquel no es bonaerense, señorita, señorita, me están diciendo que no soy bonaerense. En función de una identidad que yo, siendo bonaerense, para mí no existe. La identidad bonaerense no existe, mucho menos si la comparás con la identidad cordobés, mendocino, salteño, jujeño, correntino. Sí hay algo con el porteño, sobre todo cuando más te vas alejando del gran Buenos Aires. Pero esas discusiones me parece que entran una vez más a la política en la irrealidad más absoluta, olvidando lo conflictivamente grave que es mantener esta unidad AMBA tal cual como está, in eternum, solo por razones electorales, porque bueno, si una de las cosas que ha demostrado la pandemia es lo peligrosa que es el área metropolitana de Buenos Aires, de todo punto de vista, ¿no? Punto de vista de superpoblación, inseguridad, pobreza, sanitariamente. O sea, acá te contagias un virus literalmente con un aliento. ¿Qué pensás de esto? No, coincido que no tenemos una identidad bonaerense. No por algo recién tuvimos una bandera bonaerense recién en la década del 90, digamos. Esto demuestra claramente. Bastante fea esa Y parte, además como es bastante bonaerense, feo. lo digo. Bueno, Sí. no critiquemos porque seguramente hay gente que le gustará y que además, pero de todas maneras es cierto que no teníamos bandera y faltaba una identidad y nunca se trabajó. Yo he hecho toda mi educación primaria, secundaria y la verdad que nunca recibí una educación donde se fomente mucho la identidad bonaerense. Uno veía una educación más vinculada con lo nacional, sin hacer diferencias o estudiar específicamente la historia de la provincia muy en particular, más allá de algún concepto pequeño. Entonces me parece que ahí hay algo que hay que trabajarlo porque sería interesante. Lo que pasa es que conspira contra eso el tamaño de la provincia, la diversidad de la provincia, y sin lugar a dudas, creo que en ese análisis también hay que incluir que el AMBA, ¿no? Porque es obvio que en esto pasado, y quedó puesto con la pandemia, pero ya un poco lo conocíamos, es todo un área, primero que no tiene mucha diferencia, porque si vos cruzás el famoso riachuelo o la famosa General Paz para cruzar que divide la ciudad de Buenos Aires con la provincia, mira, vos ves y realmente hay lugares donde no hay mucha diferencia. Entre Lanús y Pompeya no hay mucha diferencia desde el punto de vista geográfica o poblacional, y así pasa en muchos lugares. Se mimetiza, hay un mimetismo entre las fronteras, lo mismo podemos decir entre Belgrano y Vicente López. Entonces, me parece que desde ahí está claro que hay que pensar, quizás esa división geográfica no es la que marca una diferencia. Sí creo que tenemos una situación que deberíamos en un momento resolver, que es el problema demográfico de la Argentina. Sin lugar a dudas, tenemos un país muy desequilibrado demográficamente
Es un tema que lamentablemente ningún gobierno lo trabajó, incluido el nuestro, y eso es así. Nosotros tenemos que promover una descentralización de la población. No puede ser que Río Negro tenga menos población que la ciudad de La Plata, por decirlo de alguna manera, más o menos, con un territorio gigante. Tenemos una situación que hay que empezar a corregirla. Para eso hay que tener una política pública determinada de fomento de la migración no céntrica, y trabajarla a largo plazo. Pero lamentablemente ningún gobierno se lo ha propuesto, me parece que es uno de los debes, y esperemos que si ganamos en el 2023, nosotros nos propongamos hacerlo y empecemos a trabajarlo con tiempo, porque esto no lo vamos a resolver pronto. Creo que es un tema que se puede resolver en 10 años, plazo mínimo, pero hay que empezar a hacerlo porque el problema del AMBA en general impacta no solamente en la población de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene impacto en toda la Argentina. Totalmente. Y te digo más, porque creo que esa discusión, que yo la aceleraría un poco más que al 23, ¿no? Porque si no, depende, si soy oficialismo, tengo tal proyecto, y si no soy oficialismo, veremos qué pasa y que les vaya mal. Eso es parte de la cultura electoralista. Sí, sí, de acuerdo. Pero lo que yo decía de la identidad, hay que ser muy honestos en esta cuestión. Tal vez no exista una identidad bonaerense, porque en la capital y en la provincia de Buenos Aires se gestó la identidad argentina. De acá somos la Argentina, de allá para acá son las provincias. Y las provincias tienen su identidad porque tienen que pelear con estos adueñadores de la Argentina. Que bueno, la Argentina empezó de acá, ¿qué vamos a hacer? Empezó del puerto hacia allá. La colonización en este lado empezó del puerto para allá. Pero creo que entre seguir entreteniéndonos en las discusiones por los sillones y en las discusiones falsas entre oficialismo y oposición, las que son falsas, porque hay algunas que son ciertas, pero la mayoría son falsas, solo nos hace perder tiempo y tener una nueva generación de dirigentes políticos a punto de estar firmando la hipoteca. Sí, sí, coincido. Por eso, digo, volviendo a cuando empezamos la nota, hablamos de las candidaturas. Es cierto que hoy estamos muy cerca del cierre de lista y eso impacta, pero en definitiva los problemas de la Argentina son otros. No es discutir quién va a ser el candidato en una PASO, esto es una realidad. Tendremos que estar discutiendo ideas y cómo resolverlos. Coincido también lo que decimos, que yo me refería al 2023, porque sin lugar a dudas, hoy yo lo que veo tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura, donde no tenemos la mayoría, es que cualquier medida que hemos planteado de trabajar en conjunto temas que son de impacto, sobre todo frente a la pandemia, lamentablemente el oficialismo no nos acompañó ninguno, y por lo tanto uno visualiza que es una problemática que solamente la vamos a poder tratar solamente si nos toca gobernar. Está mal que estemos pensando eso, pero lamentablemente es así. Quizá después del 2021, con un equilibrio mejor del Congreso y de la legislatura, podamos plantear la discusión de temas más de largo plazo, sería lo ideal, porque la Argentina necesita esas discusiones. Yo pensé que el Consejo Económico y Social podía ser una buena opción, que anunció el presidente en su origen. Lamentablemente no termina de arrancar, y creo que esto tiene que ver también con que el presidente, cuando lo anunció, era un presidente que venía de hacer campaña diciendo que iba a ser un gobierno más amplio y que terminaba con la grieta, y ya parecía atractivo. Lamentablemente luego lo terminó de conformar con un presidente que hizo un discurso de barricada, grieta, como fue el último discurso de Alberto cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso del 2021, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, por supuesto que sí se hace más difícil discutir políticas públicas de largo plazo y de consenso con un gobierno que de alguna manera hoy pone todo el eje en tratar de seguir generando grietas, ¿no? Sí, me parece que hay una cuestión de supervivencia humana, por eso digo ser honesto. Me parece que acá la discusión es si la política está pensando en que su trabajo es las elecciones cada 2 años o su trabajo es resolver los problemas, ¿no? Porque lo que vos decías, esto de, bueno, en el 23 veremos cómo podemos imponer esta agenda, producto de que acá se quiso imponer una y fue para otro lado, también por esto del electoralismo. Pero yo la escuchaba a Patricia Bullrich anteayer decir que ella tiene proyecto presidencial y que tiene guardado bajo 7 llaves un plan muy serio para resolver el problema de la inflación. Yo digo, te robo la llave para hacerle un bien a la patria, porque necesitamos que ese plan se imponga
Si alguien tiene la solución para un tema así, no hay que esperar 2 años, porque en 2 años queda mucha gente afuera del planeta. Me parece que la política está tan ensimismada que ni siquiera los recursos discursivos le están sirviendo para acercarse a la población. Coincido totalmente. A mí es un tema que me desvela sobre todo cómo hacemos para no quedarnos solamente en lo discursivo, David. La verdad, yo trabajo hoy, sobre todo en mi ciudad, en La Plata, yo soy platense, la recorro todos los días, camino, me plantean un montón de cosas los vecinos, hablo todos los días con los vecinos, incluso ahora después de acá me voy a ir a Tolosa, que es una de las localidades, en realidad yo nací en Tolosa, así que voy a ir a mi barrio. Y cuando hablo con los vecinos me plantean un montón de cosas y algunos me desvela cómo poder tratar una respuesta desde un rol que uno tiene, ¿no? Pensando. Y algunos lo he logrado, por ejemplo, el tema del agua. Acá en La Plata hay un problema gravísimo con el agua, con APSA, que es la empresa estatal provincial de agua, que da un servicio pésimo. La mitad de la población de La Plata no tiene agua y si la tiene funciona mal. En La Plata está inundada de pérdidas. Y la verdad que como legislador se hace difícil. Bueno, decidir a la justicia, presenté un amparo en enero, no me quise quedar solamente con presentar un proyecto de declaración o de preocupación, que es lo que hace generalmente un legislador. Logramos un fallo y vamos trabajando con ese tema, sumando gente que nos quiera acompañar. Pero es difícil a veces con el rol institucional que uno tiene poder encontrar la vía para poder dar una respuesta cuando no gobierna, ¿no? Pero me parece que es el gran desafío desde la oposición. Y desde el oficialismo, por supuesto, es escuchar a la gente, cosa que hoy lamentablemente no lo vemos este gobierno, y que quizá también cuando nos tocó ser gobierno tampoco nos costó, y creo que eso fue parte del factor de que por qué perdimos la elección en el 2019. Sí, sí, la verdad que es terrible que un legislador tenga que acudir a la justicia para resolver un tema tan esencial como el de la calidad del agua, y que eso no genere una sensación de esto resolvámoslo como emergencia, toda la política junta, porque es el agua. Hay algo más esencial para conversar que el agua. Daniel, le hizo bien, le hizo mal a la política que Patricia Bullrich retirara su candidatura y le abriera el camino a María Eugenia Vidal desde la provincia a la capital federal? A la política, no sé, al espacio nuestro seguramente que sí, porque por supuesto que si puede haber listas de consenso siempre es mejor. Me parece que evitamos, digamos, más allá de que las pasos pueden fortalecer el espacio político, siempre generan heridas porque hay una disputa electoral y eso siempre genera algún impacto que después hay que curar esas heridas. Se curan, pero tenés que tener un trabajo específico para hacerlo. Y por lo tanto, desde ahí que se pueda hacer una lista de consenso en la Ciudad de Buenos Aires, y además que es un distrito que gobernamos, me parece que es una buena decisión. Además de que, por supuesto, el rol de Patricia ya es un rol nacional, ella es la presidenta del PRO, entonces no era una candidata que venía haciendo política solamente en el distrito y por lo tanto quería ser candidata, sino que en definitiva venía ella con una construcción nacional que lo hizo muy bien durante todo el año pasado, y por lo tanto a mí me parece que el rol que ella tiene hoy en el PRO creo que la va a seguir potenciando como la potenció este último año, y me parece que la candidatura tampoco creo que era determinante para sus expectativas políticas, ¿no? ¿La ves presidenta a Patricia Bullrich? Creo que la veo con posibilidades de poder dar la disputa. Por supuesto que yo creo que en este marco, Horacio Rodríguez Larreta, con quien yo fui funcionario, yo fui secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo de él, cuando era jefe de gabinete de Mauricio. Lo conozco mucho, he trabajado mucho con él, sé cómo trabaja, sé cuánto valora la gestión, pero también sé cuánto valora las construcciones políticas. Lo creo que lo está demostrando, y también sus ideas de amplitud. Y me parece que desde ahí creo que en la Argentina va a necesitar candidatos que sean amplios. Y a mí me parece que Horacio es un muy buen candidato. Más allá que, por supuesto, que después veremos quién llega mejor posicionado en 2023. Horacio Bullrich, el liderazgo de Mauricio Macri ya fue. No, porque me parece que el liderazgo de Mauricio Macri es un liderazgo que va a estar siempre presente en nuestro espacio porque es el fundador del PRO. A mí me parece que hay algo que, independientemente de sus cualidades electorales, Mauricio es un dirigente que creo que a lo largo de la historia lo va a valorar mucho más de lo que hoy se lo puede valorar, que está muy cercano a su gobierno, que tiene que ver con alguien que vino de afuera de la política, fundó un partido, rompió el bipartidismo, primero fue jefe de gobierno, luego fue presidente, rompiendo la tradición del bipartidismo en la Argentina.
logró terminar un mandato de 4 años siendo un gobierno no peronista, todas cosas que realmente son históricas, como hitos de un dirigente en particular. Me parece que se va a valorar eso, por supuesto que seguramente también su gobierno va a recibir críticas, porque si hubiéramos hecho las cosas bien, hubiéramos ganado, pero me parece que hay que ponerlo en ese lugar a Mauricio, que es el lugar de alguien que realmente es un dirigente de alto quilaje, de valores. Y en ese marco me parece que nosotros tenemos que valorarlo a Mauricio, darle el lugar que corresponde por todo esto que estamos hablando, independientemente después no sea, que sea o no candidato él. Me parece que tenemos que aprovecharlo. Casi ninguna fuerza política hoy tiene dentro de su espacio un expresidente. Y eso no podemos negarlo ni no usarlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, para fortalecer nuestro partido. Así que, no, creo que después la decisión de las candidaturas va por otro lado. Pero sí creo que el liderazgo de Mauricio siempre va a estar en nuestro espacio político por su propia fortaleza y su historia, independientemente que después el candidato sea otro. O sea, pero sin ser presidente. ¿Lo ves presidente a Macri de nuevo? Yo creo que digamos, es una decisión que tendrá que tomar él. Hoy parece que en sus declaraciones ha dicho que él no pareciera estar en esa expectativa. A mí me parece que él, como ha dicho varias veces, él está para fortalecer a otros dirigentes de nuestro espacio. Y incluso ha dicho que no va a tomar partido con ninguno hace pocos días, en la previa hace unas semanas. Así que me parece que en ese marco él creo que tiene que dedicarse, creo que ese es su rol. Después cuando llegue, falta tanto para el 2023, no sabemos si en el 2023 cómo estará la Argentina, y en ese marco veremos cuál es el mejor candidato, o alguien que ya tuvo la experiencia de ser presidente como él, o cierta renovación. Yo en principio soy de la idea de que siempre los electorados expresan la necesidad de tener cierta renovación y de expectativas de cambio, de futuro, y en ese marco me parece que nosotros tenemos dirigentes que generan, primero, que representan los valores de Juntos por el Cambio, que ya sabemos cuáles son, digamos, de respecto a la institucionalidad, de gobernar de una manera, de cierta normalidad, la manera de gobernar políticamente, pero también ciertas expectativas de renovación. En eso me parece que hay otros candidatos que pueden expresar mejor esa idea de renovación que Mauricio, que ya tuvo la responsabilidad de ser presidente, ¿no? Renovación y cambio, me hace acordar al radicalismo de Alfonsín, donde militaba de chiquito Facundo Manes, que ahora es la revelación. ¿Sacudió el tablero político la candidatura de Manes? Sí, ni te digo la provincia, ni te digo la provincia de Buenos Aires, porque por supuesto el radicalismo, como yo decía hoy, en la provincia es muy fuerte, tiene muchísimos intendentes, sobre todo en el interior provincial, pero no tenía un candidato, y eso generalmente un candidato con fortaleza electoral. Y eso generaba siempre cierta debilidad en las discusiones o en los debates internos, y hoy con un candidato como Facundo, que realmente es importante, yo creo que ayuda mucho a la fortaleza de Juntos por el Cambio y del radicalismo, por supuesto que le da mucha fuerza al radicalismo, esta renovación y cambio que mencionabas, también está el radicalismo que está en ese proceso en la provincia de Buenos Aires, acaba de haber una interna donde ganó Maximiliano Abad, que es un dirigente joven, que expresa también esa renovación, es el presidente de nuestro interbloque acá en la Cámara de Diputados, y realmente es un gran cuadro político. Y creo que de alguna manera esa renovación con Maxi a la cabeza y ahora incorporando al Facundo va a hacer que el radicalismo sea hoy un actor mucho más fuerte en la provincia de lo que era, y eso fortalece sin lugar a dudas a la UCR, pero también fortalece a Juntos por el Cambio. ¿Qué le aporta Manes al mensaje de Juntos por el Cambio? Bueno, la renovación, sin lugar a dudas, es un hombre que de alguna manera, si bien tiene trayectoria política, ¿no? Es un hombre que siempre tuvo vínculo con la política. Vos sabés que yo, cuando fui diputado porteño, digamos, legislador porteño, lo reconocí como personalidad destacada de las ciencias, en un momento donde la verdad que lo conocía desde su lugar de médico, no de política, pero cuando lo conocí personalmente, nos pusimos a hablar de política y encontré un hombre muy, muy comprometido con las ideas políticas, muy comprometido con la educación pública. Él, por supuesto, ha recibido en la Universidad Nacional, y con las ideas del radicalismo. Y bueno, después las fue expresándose, siendo más públicas, así que creo que él expresa eso, ¿no? Expresa un gran dirigente, también un dirigente volvamos al tema ideológico que vos hablabas, bien de centro, digamos, me parece que eso ayuda mucho a consolidar a Juntos por el Cambio con una propuesta electoral que creo que es el camino en el centro del electorado, no yéndose a los extremos, que siempre me parece que son un límite y que no nos van a ayudar a ser más amplios y a sumar base electoral, que es la clave para el 2021 y sin lugar a dudas para el 2023. Pero le falta peronismo.
¿A Juntos por el Cambio o a Manes? A la figura de Manes. Bueno, él está dentro del recalismo. A Juntos por el Cambio le faltaría, por supuesto, sumar dirigentes que hoy, dirigentes y que después esos dirigentes representan a un electorado que hoy está muy desilusionado con el gobierno, que son peronistas y que lo votaron en el 2019. Yo en estas caminatas que te cuento que hablo mucho con los vecinos, que lo hago casi todos los días por mi ciudad, La Plata, me encuentro con mucha gente que votó a Alberto, votó a Kicillof y que hoy está totalmente desilusionada, que quizá no ve Juntos por el Cambio una oferta electoral que los atraiga, si no le damos un poco de un candidato uno de los candidatos dentro de nuestra fuerza que represente las ideas más peronistas. Quizá Diego Santilli lo pueda hacer, o quizá hay que sumar otros dirigentes del peronismo. La verdad que es un análisis que habrá que hacer, por supuesto. ¿Vos jugás algo en esta PASO, en esta elección? No lo sé, faltan 20 días. Yo, por supuesto, mi objetivo, hoy trabajo para ser intendente de La Plata en el 2023. Creo que nuestra ciudad es una ciudad hermosa, maravillosa, y que de alguna manera viene el intendente actual, que es Julio Garro, que es de nuestro espacio político, ha cumplido muy bien el rol de alguna manera de vivir la transición luego de la peor tragedia de nuestra historia, que ha sido la inundación del 2013. Y me parece que ahora hay que pensar en una ciudad para en este nuevo periodo, donde pensemos cómo transformarla, cómo lograr que recupere el brillo que tenía hace muchos años atrás, cuando yo era más chico y que vos te llegabas al bar y decías, wow, estoy en la capital de la provincia de Buenos Aires, y que se ha ido perdiendo, no por responsabilidad de ningún intendente particular, sino porque está en la Argentina, ha sufrido las crisis de la Argentina, pero hay que pensar un plan estratégico, un plan de desarrollo para que La Plata esté mejor. Así que en ese proceso trabajo para el 2023. 2021, por supuesto que siempre estoy a disposición para nuestro espacio, si es que es necesario fortalecerlo y ayudar a que hagamos un buen resultado, que es clave para mantener los equilibrios parlamentarios, tanto acá en la legislatura como en el Congreso Nacional. Acá en la legislatura nosotros tenemos mayoría en el Senado, no la tenemos en la Cámara de Diputados, que la tiene frente de todos, pero eso ha ayudado de alguna manera a poder debatir leyes y parar algunas iniciativas casi alocadas que impulsó Kicillof. Si perdemos esa mayoría que tenemos hoy en el Senado o no mantenemos el equilibrio en diputados, realmente uno puede esperar cualquier cosa del gobierno de Kicillof, que realmente vemos un gobierno muy ideologizado y muy fuera de la realidad con muchas de sus iniciativas, ¿no? Daniel Lipovetsky, muchas gracias por esta lectura de lo que está ocurriendo, sobre todo con la oposición en la provincia, y algunos apuntes también sobre lo que está sucediendo con algunos temas que no se tratan, pero habría que tratar. El tema del área metropolitana, el tema del agua, y bueno, a ver cuál va a ser el futuro de la capital, de la provincia de Buenos Aires, si es que finalmente podemos entrar en la conversación de una nueva redistribución de fuerza en la Argentina. Sin lugar a dudas, gracias a vos. Y realmente es la discusión, ¿no? Tanto La Plata como la Argentina se han transformado en lugares muy desiguales y hay que pensar cómo logramos equilibrar esta situación, ¿no? Hoy realmente la Argentina duele, ¿no? Un 50% de pobreza es terrible y tenemos que pensar cómo hacemos para cambiar esto. Para eso, por supuesto que el consenso y también la discusión de ideas y proyectos a largo plazo son la clave y hay que trabajar para eso. Un abrazo, Daniel, nos vemos pronto. Gracias, Eddie, abrazo grande. Hasta luego. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Alivio fiscal para los comerciantes de Escobar. En el marco de la emergencia sanitaria ante el nuevo aumento de casos de COVID-19, disponemos de un importante paquete de medidas de alivio fiscal destinados a los comerciantes del partido de Escobar que desarrollan las actividades más afectadas por la pandemia. 30% de descuento para la actividad gastronómica, con servicio de mesa. 50% de reducción para los espacios destinados a la actividad deportiva, gimnasios y canchas. Y 100% de exención para salones de eventos y peloteros. Para acceder a dichos descuentos en las tasas, deben inscribirse en la página web oficial www.escobar.gov.ar/alivio-fiscal-formulario. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente.